Gracias. Tiene la palabra asambleísta Luis Torres. Gracias, señora presidenta. Cuando el presidente de la República anunció que terminaba únicamente las preferencias andinas, no me sorprendí porque me pareció esa decisión oportuna. Si se sabía que iban a terminar las preferencias, decirlo antes era lo oportuno y lo procedente. Algunos se asustaron, se rasgaron las vestiduras, allá ellos. A mí me pareció, repito, oportuna esa decisión y nada criticable, señora presidenta. Recuerdo yo que otros presidentes de la República también tomaron decisiones aún más drásticas que la tomada por el presidente Rafael Correa. El presidente Febres Cordero fue el primero en viajar a Cuba a pesar de las admoniciones del gobierno estadounidense. En la década de los 60, Otto Arosemena Gómez fue uno de los que levantó la voz de América en la historia de Punta del Este. En todo caso, la ley que hoy nos encontramos debatiendo es una bolsa no de agua caliente, sino de agua tibia para aliviar un tanto el dolor de aquellos exportadores que no van a poder ingresar al mercado americano con las facilidades que han venido ingresando. Una bolsa de agua tibia que alivia en algo el dolor, pero no cura las heridas. Estas solamente serán curadas cuando se modifique la política internacional comercial del país y tengamos tratados de libre comercio, o si se quiere llamarlos, acuerdos comerciales que permitan a nuestros exportadores ingresar con certezas a los mercados compradores. Y por supuesto, nuestra situación mejorará cuando tomemos la decisión algún día de dejar de ser de observadores en la famosa Alianza del Pacífico y pasemos con Chile, con México, con Colombia y con Perú a formar parte de ese gran mercado de 220 millones de latinoamericanos que en América Latina tiene nada más y nada menos que el 55% de las exportaciones. Yo quiero, señora presidenta, votar por esta ley. Lamentablemente, tal como están redactados varios artículos, resulta que la ley no va a cumplir la misión que está llamada a cumplir para beneficiar a aquellos exportadores que están en una situación dolorosa. En su intervención, el honorable Cassinelli nos ha advertido que tan solamente el 10% de los exportadores sufrirían las consecuencias de la terminación del ATPDA, dado que el 77% se beneficia del régimen de la nación más favorecida y el 13% del sistema generalizado de preferencias. Ese 10%, nos ha dicho el honorable Cassinelli, representa en términos económicos 23 millones de dólares. Patricio Donoso decía que son 100.000 ecuatorianos los que están empleados dentro de ese 10%, si multiplicamos por 4 significaría que 400, o si multiplicamos por 5, 500.000 familias dependen de ese 10% de exportadores que han perdido ventajas en Estados Unidos por la terminación del ATPDA. Esta mañana pude verle en Ecuavisa al representante de los exportadores ecuatorianos, el señor Rivadeneira. ¿Qué dijo él? Que la ley es positiva, que varias observaciones que habían hecho habían sido aceptadas. Le noté, como entiendo que están los exportadores, sumamente preocupado, resignado. Lo único que dijo con alguna fuerza fue que las trabas que existen en esta ley al final podrían desnaturalizar completamente el alcance y contenido. Veo yo un sector exportador al momento debilitado, preocupado, y frente a ello, las soluciones que presenta la ley no son soluciones definitivas. Son, como dije, esa gran bolsa de agua tibia para aliviar un dolor momentáneo.
¿Cuáles son las observaciones, señora presidenta, que hago y le ruego al asambleísta Larriba que las considere? En el artículo 6 se establecen dos condicionamientos para que puedan adoptarse las políticas generales por parte del comité. ¿Cuáles son estos dos condicionamientos? Las condiciones económicas del país y el comportamiento del mercado internacional. Yo quisiera que se eliminaran esos dos condicionamientos y en su lugar se dijera que el Comité Administrativo de la Ley de Abono Tributario, en base al presupuesto general del Estado, cumplirá las siguientes funciones. ¿Por qué en base al presupuesto general del Estado? Porque el presupuesto se lo conoce y tratándose como se trata de un subsidio, el subsidio tendrá que estar incorporado al presupuesto general del Estado. Si hay recursos en el presupuesto, se adoptan este tipo de políticas. Si no hay recursos, no se adoptan. Tenemos una mejor certeza que los simples condicionamientos económicos del país o el comportamiento del mercado internacional. Sería transparente que la mención al presupuesto general del Estado, que hoy aparece en el artículo 6, numeral 4, pasara al encabezamiento del artículo 6 para que las decisiones adopte este comité en función del presupuesto general del Estado. Si son 23 millones de dólares, como ha dicho el asambleísta Casinelli, el monto que va a tener que asumir el Estado, hablamos de un subsidio que representa menos del 0.50 de los subsidios constantes en el presupuesto, que ascienden, de lo que discutimos la semana pasada, a 6.000 millones de dólares. Mencionemos entonces al presupuesto general del Estado como el único condicionamiento para que se adopten o no este tipo de medidas. En el artículo 7, señora presidenta y señores asambleístas, se habla que la desmejora calificada por los cambios de niveles arancelarios o la imposición de sanciones unilaterales servirán para que el exportador se beneficie del abono tributario. En el artículo 7, desde el punto de vista del derecho administrativo y constitucional, se establece un derecho judicialmente exigible. Y para quienes algo conocemos del tema, el que se establezca un derecho judicialmente exigible significa que lo que consta en la primera parte del artículo 7 bien puede ser ejecutado judicialmente por un exportador cuando no ha sido atendido al haberse cumplido estas condiciones. Yo quiero que se incluya una condición adicional luego de aquella que habla de los cambios en niveles arancelarios, una que diga la falta de acuerdos comerciales, de tal manera que sean tres condicionamientos que califiquen la desmejora: cambios en los niveles arancelarios, falta de acuerdos comerciales o imposición de sanciones unilaterales. Y la última observación, señora presidenta, es al artículo 13. Si se trata de un subsidio directo, ¿por qué no abrir la posibilidad para que el certificado de abono tributario sea otorgado mediante tarjeta de crédito o mediante transferencia bancaria? Si hablamos de dinero y si hay dinero en el presupuesto para el subsidio, ¿por qué no se hace la transferencia? ¿Cuál es el problema? O si no se puede hacer, se opta por la nota de crédito correspondiente. Y en la última parte del artículo 13 hay un tema que tiene que ser debidamente meditado. Consagra el párrafo tercero del artículo 13 que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador emitirá los certificados de abono tributario en un plazo máximo de 5 días. Tiene un minuto, asambleísta. Contados a partir de la fecha del cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento. ¿Cuáles requisitos va a establecerse en el reglamento para que se comiencen a contar los 5 días? Debería modificarse esa parte, señora presidenta, para que los 5 días se establezcan en función de la factura que presente el exportador o el documento que acredite que la exportación se ha hecho. Nada más, porque si se establecen más requisitos y no cumple todos los requisitos, tendrán que esperar 90, 120 días, como sucede ahora, para la devolución del IVA. Muchísimas gracias.